Bienvenidos. Si tú o algún familiar tuyo desean estudiar medicina o simplemente tienen interés de saber cómo es el estado actual de esta carrera en Latinoamérica, ese es el video ideal para que te informes. Inicié mi formación médica en México y la continué en Alemania y en Suiza. Pienso que, dada mi experiencia de 17 años, puedo darles una visión crítica sobre el estado actual de la medicina en Latinoamérica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es sumergirse en el mundo de la medicina? Bueno, abróchate el cinturón porque hoy te llevo en un viaje emocionante al corazón de este campo que transforma vidas. Para empezar, hablemos de la gran diversidad que hay en la medicina. No se trata solo de ser médico o enfermera, para nada, es mucho más amplio. Desde investigadores biomédicos hasta funcionarios de salud pública, los caminos son tan variados como fascinantes. Imagínate estar en primera línea, descubriendo nuevos tratamientos o incluso salvando vidas durante una crisis de salud. Esa es la realidad cotidiana de muchos en este campo. ¿Y adivina qué? También podría ser tu realidad. Ahora bien, estudiar medicina no es un paseo por el parque. Es riguroso, desafiante y exige un gran compromiso. Aprenderás de todo, desde los conceptos básicos de la anatomía humana hasta complejos procedimientos quirúrgicos. Pero aquí está la cuestión. Cada sesión de estudio nocturna, cada examen, te acerca un paso más a marcar una diferencia real en la vida de las personas. Y no olvidemos el crecimiento personal que experimentarás. La medicina no solo pone a prueba tus límites intelectuales, sino también tus límites emocionales y éticos. Desarrollarás resiliencia, compasión y una comprensión más profunda de la vida humana, lo cual es increíblemente gratificante. Entonces, ya sea que te atraiga la emoción de la medicina de emergencia, la naturaleza meticulosa de la cirugía o los aspectos de investigación médica, hay un lugar para ti en este campo. A todos los que están considerando este camino, les digo, acepten los desafíos, manténganse curiosos y sigan avanzando. El mundo de la medicina te está esperando para que dejes tu huella. ¿Estás listo para comenzar este increíble viaje? Gracias por escuchar y recuerda, el camino para convertirte en un profesional médico es quizás una de las formas más profundas en que puedes contribuir a la sociedad. Sumérgete y explora las infinitas posibilidades que te esperan en el mundo de la medicina. Algunos de nosotros pensamos en ser médicos en una etapa temprana, estaba muy claro, a la par de haber jugado y pensado que podríamos ser bomberos o visitar el espacio. Hay gente que se lo tomó con más cautela y decidió un poco más tarde estudiar medicina. Sin importar en qué momento lo decidiste, tienes que darte cuenta que estudiar medicina implica una gran responsabilidad. Y todos queremos llegar a ser buenos médicos. Por algo lo hacemos. Bueno, ¿cómo se define un buen médico? ¿Cómo podés decir, voy a ser un buen médico? ¿Cuál es tu ejemplo? Realmente hay definiciones de buen médico como opiniones de personas. Pero según un científico, Brian Hurwitz, que es profesor de medicina y artes en King's College London, Inglaterra, y Alex Bass, editor de la revista British Medical Journal, definir un buen médico es un desafío. Sin embargo, ellos se orientan a decir que es una persona que combina su experiencia personal, la empatía y la mejor evidencia científica. Los pacientes a menudo valoran más la personalidad y habilidades de comunicación del médico que en sí su pericia clínica y científica. Valoran más aquellos aspectos que tienen que ver con la empatía. Entonces, por un lado está lo que la sociedad demanda en el sentido, lo que tiene que proyectar el médico. Y por otro lado está la capacidad que tiene que tener el médico, que desarrollar durante el estudio de la medicina para tener la capacidad de resolver problemas. Problemas de salud, no solo individuales de pacientes, pero quizá de la comunidad. Realmente problemas más grandes que se pueden solucionar a través del uso del método más efectivo para resolver problemas, que es el método científico. Entonces, los médicos deben integrar habilidades científicas y humanísticas para cumplir con esas expectativas que la sociedad tiene sobre ellos. En Latinoamérica, los médicos gozan de un gran respeto y aceptación. Los aspirantes a medicina se retroalimentan de ese entorno positivo, generan ilusiones, se motivan ante los posibles obstáculos. A veces nos vemos un poco ciegos para no ver ciertas realidades.
que no pasan en el perfil que tenemos en mente de cómo debe ser un médico. Sin embargo, es fundamental entender que estudiar medicina exige trabajar arduamente y asumir la responsabilidad de la vida de otras personas. Entonces, debemos primero tomar nuestra vida bajo control, tener un desarrollo de la metacognición, es decir, tener la capacidad de por nuestra cuenta orientar y planear cómo vamos a hacer nuestro aprendizaje. Aceptar la decisión de estudiar medicina implica enfrentarse a una de las profesiones más demandantes. Para ser exitoso en la medicina, tanto en el aspecto económico como en fama, como tener pacientes que estén contentos, requiere que seamos los mejores. Entonces, ser médico es un ambiente competitivo de muchos de los mejores estudiantes que compiten entre sí. Esto implica entonces romper con ciertos hábitos negativos que están arraigados a lo largo de los años debido a la educación que normalmente no ha sido la más óptima en Latinoamérica comparado con lo que ocurre en países que he visto más desarrollados. Tenemos deficiencias en Latinoamérica, como por ejemplo en México, a través de la prueba PISA, se puso en evidencia que tenemos problemas en la lectoescritura, en la comprensión simple de textos. No se diga más de textos científicos. O más allá de eso, por ejemplo, se requiere habilidades como el uso del inglés y otros idiomas también serían buenos. No tenemos capacidad analítica, tenemos dificultades para resolver problemas, utilizar las matemáticas, por ejemplo. Pues bueno, los que aspiran a estudiar medicina tienen diferentes opciones en general y que varían entre ellas por sus capacidades económicas, infraestructura, profesores, etc. La vocación médica en general es fundamental. El deseo de contribuir al bienestar de los demás, asumir responsabilidades y trabajar bajo presión, soportar el estrés, son cualidades esenciales. La realidad es que muchos médicos generales enfrentan desafíos significativos en Latinoamérica. Para empezar, cuando estudian medicina no termina todo. Se enfrentan con que tienen que encontrar un empleo y ejercer su profesión de forma digna. En Latinoamérica, las condiciones en las comunidades más pobres no garantizan la mayoría de las veces una buena calidad de vida para los médicos, lo que dificulta que quieran permanecer en esos lugares. La verdad es que la mayoría de los médicos jóvenes quieren vivir en las grandes ciudades donde se tienen ciertos lujos, ciertas comodidades, y no quieren irse, como es lógico, a los lugares donde más se les necesita. Es crucial que los futuros médicos comprendan que en la universidad no se va a aprender conocimientos fijos que se van a ocupar toda la vida, sino que a la universidad se va a desarrollar las habilidades para la autoenseñanza que va a ocurrir a través de toda nuestra vida. Actualmente, por ejemplo, en la Universidad de Harvard tienen ya un modelo que prioriza el razonamiento, el pensamiento crítico, además de la empatía, y da menos importancia a la memorización. El pensamiento crítico es un proceso que toma años aprender e implica formar una forma de pensar en el cual se pone en duda lo que uno mismo piensa de sí mismo y cuestiona todo. Tiene uno que aprender a identificar sus propios errores y carencias y trabajar de forma sistemática para encontrar soluciones a estos problemas. La medicina es una carrera que requiere estar al día con los últimos avances científicos y tecnológicos. Eso no es posible a través de clases. Mucha de la información que aprendemos en la carrera de medicina, cuando llegamos a la clínica, a la parte práctica, ya no corresponde a la realidad. Y ya hay evidencia científica que puede que la contradiga. Y una parte de la información que recibimos en las universidades está equivocada. El director de la Universidad de Harvard dice que 50% de la información que reciben los estudiantes de medicina en Harvard está equivocada. Sin embargo, dice que no sabe cuál es la parte que está equivocada y cuál es la parte que está correcta. Y eso le corresponde a los estudiantes de medicina descubrirlo a través de toda su carrera médica. En Latinoamérica, en general, por ejemplo, en México se divide la atención en atención primaria, que es la atención preventiva, que sería la más efectiva. Es mejor prevenir
las enfermedades que tratarlas cuesta mucho más dinero. Existe el segundo nivel de atención, que es un poco más especializado, y el tercer nivel, que es el subespecializado. La mayoría de los médicos jóvenes aspiran a ser subespecialistas y pocos piensan, quiero hacer aquello que requiere la sociedad. Países como Cuba, por ejemplo, con pocos recursos han invertido en medicina preventiva. No tienen una fuerza para invertir en medicina curativa. Tienen pocos recursos, tienen un bloqueo por parte de los Estados Unidos y no tienen acceso a las mejores medicinas y a los mejores tratamientos. Entonces, para empezar ahí, ya hay una discrepancia en lo que el sistema espera del médico y lo que el médico espera del sistema. La mayoría de médicos en Latinoamérica entonces quieren dedicarse a la medicina curativa, tienen esperanza de que su práctica clínica les dará mucho dinero y van a poder vivir muy bien. La realidad es que solo un porcentaje muy pequeño, sinceramente, puede darse una vida con ciertos lujos. Sin embargo, no todo es pesimista. La verdad es que el gran alimento del médico que lo hace sentir contento, feliz, satisfecho, según también un estudio que se realizó en varios países de Latinoamérica, es la aceptación y el agradecimiento de los pacientes. La verdad es que eso llena mucho, nos llena de satisfacción poder ayudar a los demás. Más allá de que el pago no sea el mejor y que tengamos que trabajar tan duro. Las opciones que tiene un médico al graduarse no solamente van allá en la medicina subespecializada, pero también se puede trabajar en cuestiones de salud pública, en la práctica clínica, cuestiones operativas, cuestiones puramente clínicas, de investigación, de administración, de docencia, etc. Es importante para el aspirante de medicina investigar a fondo las universidades antes de enrolarse en una de ellas. Cada universidad tiene diferentes fortalezas y debilidades. Algunas tienen también el interés económico, naturalmente, las universidades privadas. Es bueno informarse a través de estudiantes, de médicos, pero no solamente de la región. Les recomiendo, porque es un paso muy importante en su vida, ir e investigar en otras regiones, en otras universidades, otros estados, incluso, ¿por qué no?, en otros países, cómo son las condiciones, de qué forma se les prepara a los estudiantes para el futuro que va a venir, que va a poner en jaque mucho del sistema que es establecido. Les voy a mencionar algunos puntos que deberían considerar para evaluar una universidad. 1. Recursos financieros. Lamentablemente en Latinoamérica en muchas universidades tenemos recursos financieros insuficientes. Se carecen a veces de recursos para comprar equipo, para tener infraestructura en laboratorios, tecnología de punta que den soporte a los estudiantes. Punto número 2. Calidad y capacitación del personal docente. En países desarrollados se privilegia el hecho de que los profesores en las universidades son generalmente de la gente con más prestigio en la sociedad y tienen la mayor preparación científica. Sin embargo, esto no es la condición en América Latina. En América Latina se dejó ese concepto de profesor científico y se desvió la situación a un punto en que se tiene a personas que enseñan, pero no son necesariamente los mejores en su área. Entonces, si bien muchos de los médicos que dan clases, por ejemplo, en escuelas privadas, tienen éxito económico, que no lo es todo, hace falta a menudo experiencias en el extranjero, experiencias de gente que tiene también alguna aportación científica. Punto número 3. Estructura curricular moderna. Los currículos actualizados, como por ejemplo los que se implementan en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad de Harvard también, ya no da tanto privilegio, ya no prioriza tanto la memorización de información, porque ahora tenemos una supercomputadora al alcance de todos, en la mano, en el teléfono. No es tan importante aprenderse los detalles tan a fondo como yo en un momento tuve que aprenderme moléculas y estructuras de cuestiones que para mí jamás en mi vida he ocupado. Se debe privilegiar el razonamiento, el pensamiento clínico, el uso práctico, resolución de problemas y otras habilidades. Les invito a que chequen el plan de estudios de Harvard y que cuando evalúen una universidad vean qué tanto dista de la mejor universidad
con el mejor ranking mundial de medicina. Punto número 4. Investigación y publicaciones. La investigación es una parte fundamental de la educación médica. Normalmente en los países desarrollados, podemos tomarlos como ejemplo, se hace que los médicos experimenten en carne propia y con todos los sentidos qué es hacer ciencia. Esa es la forma como se puede profundizar en la comprensión misma de los ladrillos que componen a la medicina. En contraparte, hace que no tener estos recursos en las universidades de Latinoamérica hace que seamos menos competitivos y que la principal tecnología en el área médica venga de países desarrollados, que le pongan ellos el precio que ellos quieren y que estemos forzados a pagar el precio que nos imponen. En México, por ejemplo, puedes preguntar cuántos docentes tienen un perfil científico. En México existe lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Y ahí puedes ver, es un sistema que apoya a los científicos de todas las áreas, pero entre esos, por ejemplo, los médicos. ¿Cuántos de los docentes que están en una facultad de medicina, por ejemplo, escuela de medicina, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores? En otros países de Latinoamérica habrá algo quizá también equivalente. Puede uno verificar cuáles son los mejores médicos con más publicaciones. Puede ser también un criterio a considerar. 5. Desigualdades regionales. Lamentablemente hay disparidades en Latinoamérica, tanto geográficas, económicas, que hace que en algunas universidades se tenga acceso a más recursos, por ejemplo, una red hospitalaria. En las capitales se tienen a veces una concentración de hospitales y más posibilidades de hacer rotaciones clínicas y de proporcionarles a los estudiantes la capacidad para ellos ir al hospital y conocer pacientes y conocer también otros médicos que practican el método científico y que tienen las prácticas médicas más actualizadas, a diferencia de aquellos que se encuentran en ciudades más pequeñas o en ciudades rurales donde a veces están solos los médicos. 6. Experiencia clínica. En muchos programas la exposición clínica que reciben los estudiantes es muy limitada, sobre todo cuando, por ejemplo, universidades privadas no tienen convenios adecuados o una red hospitalaria. Es fundamental que los estudiantes tengan suficientes oportunidades para interactuar con pacientes. La práctica clínica supervisada es muy importante. No todas las universidades han logrado establecerlo de forma sistemática. Y como decimos en la medicina, el mejor libro para el estudiante de medicina es el paciente. Punto número 7. Posibilidades de ir al extranjero o de ir de intercambio a otra universidad. Una forma de compensar los problemas en la educación médica regional es hacer intercambios a otras universidades u otros países con más desarrollo. Eso incrementa la flexibilidad cognitiva, desbloquea nuevas capacidades intelectuales, nos hace reforzar el idioma inglés u otro idioma del país al que vayamos a visitar. En general, existen rankings nacionales, no siempre son fidedignos. Yo les recomiendo los rankings internacionales para que vean en qué posición se encuentran sus universidades. Sin embargo, tienen también limitantes porque la producción científica, por ejemplo, de una universidad no siempre viene de las facultades de medicina. Muchas veces un problema en Latinoamérica, lo que he visto yo en México, es que separan de manera tajante la gente que se dedica a 100% a hacer ciencia de aquellos que enseñan medicina. Si medicina tiene que ver con aprender ciencias, separarlos es de lo más absurdo. A veces, a pesar de que hay una producción científica, hay realmente una disgregación donde el estudiante de medicina no conoce jamás en su vida a un científico y él cree que aprende ciencia sin conocer a ningún científico y sin conocer a ningún maestro que conozca a ningún científico. Realmente eso es para mí, después de mi experiencia en Europa, en Estados Unidos y de conocer gente de todo el mundo, de las experiencias más claras donde se puede trabajar en nuestros países queridos. Y otras recomendaciones. Yo recomendaría no subestimar habilidades importantes en un futuro, como la empatía, la comunicación y las habilidades científicas. En conclusión, convertirse en médico es un viaje lleno de desafíos y implica sacrificios para la persona, para su familia, para sus amigos, pero también está lleno de muchas satisfacciones. Realmente yo estoy contento y
Puedo decir que llego casi todos los días algo cansado del trabajo, pero con la satisfacción de que yo ayudé de alguna manera a mi prójimo. El hecho de transmitir empatía, servicio, también nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y pues si ustedes creen que es el camino que tienen que seguir, adelante. Buena suerte en tu camino para convertirte en un médico y en un buen médico. En un futuro, la inteligencia artificial tendrá mejor conocimiento que un propio médico actual, pero siempre vamos a requerir de buenos médicos con habilidades de empatía y habilidades científicas. Así que ten mucho cuidado con la elección de la universidad. Compara planes de estudios de universidades desarrolladas, porque hacia esa dirección es donde las universidades de Latinoamérica se deberían dirigir. Bueno, les quiero mostrar ahora una comparación de los planes de estudios y de los típicos problemas que se van a encontrar en las universidades, que no se pueden ver a simple vista visitando su página web. Aquí tenemos a la Universidad Veracruzana, que es donde yo tomé clases por 2 años y después renuncié por la pésima calidad científica y académica, y donde incluso también impartí clases como maestro, y donde se me dio un apoyo prácticamente nulo para el desarrollo científico, a pesar de yo haber conseguido por mi cuenta recursos de casi 100.000 euros, equivalente a 100.000 euros, para iniciar un laboratorio, porque las personas que dirigen estas facultades y esas universidades no tienen una visión internacional, nunca han estado quizá en el extranjero y han acudido a cómo se enseña medicina en primer mundo. Bueno, tenemos que hay una parte básica general, una parte donde hay materias básicas que le llaman iniciación a la disciplina, y una parte de formación disciplinar donde ya hay especialidades. Hay una parte que le llaman formación terminal, están revueltas cuestiones del internado de pregrado, que es algo obligatorio de un año, servicio social, que es realmente un año obligatorio, y otras materias que son optativas. Bueno, para empezar, aquí en el área básica, tratan de compensar el hecho de que nuestro sistema de educación no nos dio la herramienta adecuada del idioma inglés, que es el idioma de la ciencia. Finalmente, los alumnos salen de esa clase de la lengua 2 y todavía no pueden hablar inglés. Pueden leer un poco de textos en inglés, pero aún así es insuficiente. Después tenemos la lectura y escritura de textos académicos, donde me cuentan que no es una materia productiva. Todo este bloque es enseñado por gente que no tiene para nada que ver con la medicina. Y entonces no son tampoco científicos. Una cuestión importante que quiero resaltar es que aquí mencionan algo de pensamiento crítico para la solución de problemas. En la realidad, no es como se nota aquí, sino que ponen a una persona que no tiene nada que ver con medicina y que no sabe nada del área médica, y le quiere enseñar a los alumnos algo de pensamiento crítico, pero sin incluir a los científicos, que son los expertos en pensamiento crítico. No tienen a científicos dando clases en el tema más importante que tiene que ver con la ciencia. Y bueno, pasemos ahora a la parte de ciencias básicas, que le llaman aquí iniciación a la disciplina. Aquí tenemos que dar las materias de forma aislada: anatomía, embriología, histología y otras ciencias básicas. Sin embargo, las materias básicas no son dados por científicos básicos, sino que muchas veces son dados por personas que tienen experiencia clínica, pero que en su formación no han tenido realmente experiencia con las ciencias básicas. Y esto evita que se pueda romper con esa espiral de deficiencias científicas en el sistema actual. De tal forma que son materias en las que te piden que aprendas un cierto conocimiento, que 99% del conocimiento que yo aprendí en este bloque ha sido para mí basura. ¿Por qué basura? Porque no tienen una aplicabilidad directa en mi práctica clínica como especialista.
que solamente lo he ocupado para los exámenes, habla de lo mal que está planeado esto y de lo mal que al final te den algo que te quita el tiempo en aprender a mucho detalle cuando no tiene una aplicabilidad directa para resolver problemas. Yo hubiera esperado aquí ya tener el contacto con los pacientes, pero no, pasando 2 o 3 años para empezar a tener contacto con los pacientes. Y finalmente te da un conocimiento aislado que cuesta trabajo después unirlo con la parte clínica. Después viene ya la parte de especialidades, donde se esperaría que pediatría te la diera un pediatra, psiquiatría te la diera un psiquiatra, y así sucesivamente. Cada especialista, gastroenterología o gastroenterólogo, y no un internista, no alguien que hizo una especialidad mucho más general y no específica para el área. Y otro problema, como les sigo diciendo, es que la mayoría de las personas que aprendieron esto tomaron un curso de especialidad, pero no tienen experiencia científica. Es decir, aprendieron cosas en la residencia de manera vivencial y aprendieron de los libros que ya no están actualizados y para el momento en que ya son expertos y tienen su consulta llena y ya pueden dar también clases, el conocimiento que les van a transmitir a ustedes no es actualizado en la mayoría de los casos y evidencia de eso es que la gente que son maestros, se supone que son expertos en el tema, no tienen ninguna contribución científica en el área. Entonces, es por eso es importante que pregunten cuántas personas de las que dan clases en la universidad, la que quieran aplicar, tienen publicaciones científicas. Y de esa manera podrán saber el nivel científico que respalda a las personas que están impartiendo esas clases. ¿Ok? Ahora vamos a verificar el plan de estudios de la Universidad de Harvard, que es pues la mejor universidad del mundo en el área médica. Pues aquí tenemos que el plan de estudios eso es de 4 años. Tienen que saber que ya de manera anticipada las personas tuvieron en Estados Unidos que llevar una carrera de alguna ciencia básica, ya podrá haber sido psicología, química u otra, y ya después pasan a esos 4 años, o sea, ya tuvieron una formación científica sólida. Y aquí solamente tienen que entonces que pulir ciertas habilidades que van a tener una aplicabilidad para el futuro. Entre esto, introducción a la profesión, las bases de la medicina, fisiopatología y cosas realmente ya aplicables de manera directa a los problemas de los pacientes. El estudiante tiene la misión entonces de, a través de materiales, videos, recursos como libros, como artículos, informar sobre el tema, llegar a la clase y la medida del tiempo se tiene uno que encargar de resolver problemas y razonar, encontrar una solución, utilizando el método científico. Entonces aquí ya empiezan a ir a la clínica desde el primer año. En el segundo año ya empiezan a tener materias un poco más clínicas, Principal Clinical Experience, una rotación seria en algunos departamentos y ya después tienen ellos que de manera muy compacta el conocimiento que en otras universidades demoran como 3 años para impartirlo, donde les decía que el 99% del conocimiento es basura, aquí se los da más compacto y finalmente sí tienen que hacer unos exámenes de conocimiento, pero hacen rotaciones en aspectos científicos, con científicos de punta, ¿sí? Ahora les enseñaré el plan de estudios, la filosofía del plan de estudios de Heidelberg, que es de las mejores universidades de Europa. Aquí hay una parte preclínica, una parte clínica y el año eh, de internado. En la parte preclínica podría uno pensar que es similar a lo de México, donde te da mucho material, conocimiento, pero no es así.
Lo que ocurre aquí es que te ponen a los científicos básicos, que tienen un sinfín de publicaciones científicas, a enseñarte los principios básicos de la ciencia. Y no es de que tienes que aprenderte las moléculas a detalle para el examen, no. Tienes que aprender cómo resolver el problema para tal enfermedad. ¿Cómo llegarías a resolver ese problema? ¿Qué problemas abiertos hay? ¿Cómo se han resuelto los anteriores? ¿Y cómo vas a resolver los futuros? Y, y siempre encontrando una aplicabilidad al conocimiento, ¿sí? Empiezan las prácticas clínicas y el primer año. No empiezan las prácticas clínicas en el tercer año o cuarto año. Y existen unos módulos que se llama em, POL, Problem Oriented Learning, que significa aprender basado en problemas. Y eso se ejecuta a través de todo el tiempo que estudian medicina. Recurren a las clínicas y ahí se les plantean problemas y ellos tienen que dar la solución. Entonces van integrando el conocimiento de diferentes áreas básicas, clínicas, ellos a la par van aprendiendo cosas de varias áreas al mismo tiempo, de tal forma que, por ejemplo, el módulo de neurología son solamente 3 semanas, no un semestre, 3 semanas para que se lean un libro básico de neurología y sepan los principios. Y muchas cosas realmente son de razonarlas. No tiene sentido aprenderse de qué gen, en qué cromosoma se encuentra la mutación tal, o cuál es la estructura tridimensional de tal molécula, o cuáles son las interleucinas que se ven elevadas en tal enfermedad. O sea, no aprenderse cosas absurdas, donde en México piensan que entre más información le dan al alumno, mejor, pero es contraproducente, porque le quitan tiempo que podría ocuparse para entrenar el razonamiento, el pensamiento crítico. Y un punto importante en este caso es investigación, Forschung es investigación, es que desde temprano, desde el inicio, ya están ellos haciendo investigación, porque es la única forma para alcanzar una profundidad en el conocimiento científico y después poder interpretar la información que les llegue de forma actualizada. De otra forma, serán dependientes de libros que ya tienen un atraso de 15 o 20 años, cuando en la clínica, en la realidad, ya se espera que el médico esté al día y que ofrezca la alternativa clínica más adecuada para el paciente. Pues bueno, eh, es bueno ser crítico y es bueno analizar qué universidades existen y qué opciones son las que ofrecen, porque esto va a marcar toda su vida. Mucho éxito en su elección. Queremos un mundo mejor, queremos un mundo donde la gente sea feliz, donde la enfermedad disminuya, que exista menos dolor, más justicia. Para eso requerimos promover este canal, requerimos de la motivación también de ustedes para apoyarnos, para seguirnos y video con video vamos a tratar de darles una mejor calidad con un valor agregado muy, muy alto que les puede servir en sus vidas y los va a ayudar a conseguir sus objetivos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima y que la razón los acompañe.